En un reino donde los cielos ardían de fuego y libertad, nacían criaturas majestuosas llamadas dragones. Todos aprendían a volar antes incluso de saber rugir. Todos, menos uno. Y es que en ocasiones, ¿quién parece haber nacido para conquistar los cielos? Primero debe aprender a enfrentar los temores de su propio corazón. Hoy, en Cuentos del Alma, te contaré la historia de un pequeño dragón que no quería volar. Si alguna vez has sentido que no eres como los demás, este cuento es para ti. Dale like si alguna vez tuviste miedo. Suscríbete para más relatos con alma. Y acompáñame en esta historia que, quizás, te enseñe a volar también. En lo más alto de las montañas vivía una familia de dragones. Orgullosos, fuertes y enormes. Cada uno de sus hijos, al cumplir su primer ciclo de luna, desplegaba sus alas y se lanzaba al vacío con un rugido triunfal. Pero cuando nació el más pequeño, algo fue distinto. Sus alas eran grandes. Sí, pero no tan firmes. Sus ojos, más curiosos que fieros. Y aunque todos celebraron su llegada, el anciano dragón, su abuelo, murmuró con sabiduría: este pequeño no volará con fuerza. Él volará con alma. Desde el primer día, el pequeño dragón supo que no era como los demás. No lo decía nadie, pero lo sentía. En la forma en que los demás reían y él se quedaba en silencio. En cómo los otros competían. Mientras él miraba el cielo y se preguntaba cómo sería realmente estar allá arriba, sin caer. Pasaron los días. Y llegaron los tiempos del vuelo. Uno a uno, sus hermanos extendían sus alas y se lanzaban desde la roca sagrada. Caían unos metros. Y luego surcaban el aire entre rugidos de gloria. Sus padres, llenos de orgullo. Los ancianos, satisfechos. Pero el pequeño dragón no podía. Subía a la roca. Miraba hacia abajo. Y algo dentro de él se encogía. El viento soplaba fuerte. Su corazón latía aún más fuerte. Y entonces, se escondía bajo sus alas. Mientras todos celebraban en el aire, él lloraba en silencio. No por cobarde, sino porque no entendía por qué él no sentía lo mismo que los demás. ¿Y si no estaba hecho para volar? A veces, el miedo no es el problema. El problema es que los otros esperan de ti algo que tú aún no estás listo para dar. ¿Cuándo vas a volar?, le decían. Eres un dragón. Es lo que hacemos. Mira a tus hermanos. Incluso el más joven ya vuela. Y con cada palabra, el miedo del pequeño dragón crecía. No solo temía caer, temía decepcionar. Sentía que algo en él estaba roto. Que quizá volar no era su destino. Que sus alas eran grandes, pero su alma demasiado frágil. Pero lo que no sabía es que a veces las almas más sensibles guardan dentro el fuego más poderoso. Solo necesitan a alguien o algo que les enseñe a encenderlo. Mientras los demás dragones se elevaban entre nubes y fuego, él permanecía en la cueva, en el rincón más lejano, donde apenas llegaba la luz. Allí, lejos de las miradas y las burlas, el pequeño dragón soñaba. Soñaba con el cielo,
con el sonido del viento rozando sus alas, con la sensación de libertad, y con lo que tal vez sería, si se atreviera a intentarlo. Pero cada vez que se acercaba al borde, su cuerpo temblaba, las patas se le doblaban, las alas se le cerraban, y su corazón susurraba: no lo hagas. No puedes. Te vas a caer. Así, los días pasaban. Y los sueños, en lugar de volar, se acumulaban como ceniza en el suelo. No era pereza. Era miedo de fracasar. Y el miedo, cuando no se enfrenta, se convierte en una jaula más fuerte que cualquier cadena. Hasta que una tarde, mientras el dragón se escondía en su rincón, escuchó un sonido extraño. Unos pasitos rápidos, livianos. Un crujido entre las rocas. Y entonces, apareció. Era pequeño. Tan pequeño que cabía en la palma de una garra. Un ratón. Sí. Un ratón. En tierra de dragones. El pequeño dragón frunció el ceño. Nunca había visto un ser tan minúsculo acercarse con tanta tranquilidad. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. Exploro, respondió el ratón, con una sonrisa. ¿No tienes miedo? El ratón se encogió de hombros. Claro que sí. Pero el miedo no es razón para dejar de descubrir lo hermoso del mundo. Y en ese instante, por primera vez, el dragón sintió curiosidad por alguien más pequeño que él. Los días siguientes, el ratón volvió una y otra vez. Contaba historias de ríos lejanos, de montañas de queso, de cuevas profundas y de gatos que casi lo atrapaban. Pero lo que más impactaba al dragón no eran las aventuras, sino cómo ese ser tan diminuto podía enfrentarse a cosas tan grandes. ¿Cómo podía tener tanto valor? El ratón, con su voz tranquila y sin alardes, le dijo: el valor no está en el tamaño, tampoco en tener escamas o garras. El valor está en el corazón y en las decisiones que tomas, aunque tiemble todo tu cuerpo. El dragón guardó silencio. Aquellas palabras no eran rugidos, pero hacían más ruido dentro de él que cualquier trueno. Una mañana, mientras el sol nacía y teñía de dorado las rocas, el ratón se sentó junto al dragón y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Tú no necesitas volar todavía. Solo necesitas creer que puedes. El dragón lo miró, confundido. ¿Y si no puedo? Entonces no vuelas aún. Pero si no crees que puedes, jamás lo intentarás. ¿Y tú? ¿Crees que yo puedo? El ratón sonrió. Yo no solo creo. Estoy seguro. Y por primera vez, el pequeño dragón sintió que tal vez, solo tal vez, el problema no era volar. El problema era que nunca había creído que sus alas podían sostener sus sueños. A veces, el primer gran vuelo en la vida no se da con las alas, sino con la fe en uno mismo. Y a veces, quien en apariencia es el más débil, es quien lleva la sabiduría que nuestra alma necesita. ¿Te has sentido alguna vez como este dragón? Que el valor puede venir en formas inesperadas. A veces, solo necesitas que alguien crea en ti para aprender a volar. El dragón lo intentó. Tembloroso, torpe, sin gracia.
Saltó desde una roca baja. Sus alas se abrieron. Sí. Pero no voló. El viento lo empujó y cayó sobre el polvo. No fue una caída grande, pero sí lo suficiente para que el miedo volviera a susurrar. ¿Ves? No puedes. Pero había algo distinto esta vez. No estaba solo. ¿Y el ratón? En lugar de reírse o sentirse decepcionado, se acercó. Le limpió el polvo con su diminuta patita y le dijo: caer no es fallar. Caer es parte del vuelo. El dragón lo miró, confundido. Pero por dentro, una chispa comenzó a prender. Ya no se sentía inútil. Se sentía en camino. Día tras día, el ratón regresaba. No exigía. No empujaba. Solo estaba. Y eso, en silencio, obraba milagros. Compartían cuentos, silencios, risas. El dragón hablaba de sus sueños. El ratón lo escuchaba como si fueran posibles. Y poco a poco, aquella amistad fue encendiendo algo más poderoso que el fuego que brota de la boca. Encendía fuego en el alma. Un fuego que no quema, sino que transforma. Era el fuego de sentirse visto, de ser aceptado incluso con las alas cerradas, y de tener a alguien que cree en ti, incluso cuando tú todavía no puedes hacerlo. Así, comenzaron un entrenamiento. Nada épico ni ruidoso. No era el tipo de vuelo que cantan las canciones de dragones. Era algo más sencillo, pero también más verdadero. Saltos pequeños desde piedras. Planeos torpes. Caídas suaves. Intentos con miedo. Y también con risa. El ratón, desde abajo, daba instrucciones. El dragón, desde arriba, respiraba profundo y lo intentaba. A veces caía. Otras. Flotaba solo unos segundos. Pero cada intento era un paso más cerca de algo que ni él sabía describir. Y así, entre rocas, risas, raspaduras y viento, las alas se fortalecían. Y el alma también. Una mañana, el sol brillaba con una claridad que parecía invitar al cambio. El dragón se subió a una roca más alta que las anteriores. El ratón lo miró, en silencio. El dragón no dijo nada. Tampoco tembló. Abrió sus alas. Y saltó. Esta vez no fue solo un salto. No fue solo un planeo. Fue vuelo. Tal vez no duró mucho. Tal vez fue solo un momento. Pero no cayó. Y en ese segundo suspendido en el aire, el cielo ya no parecía una promesa lejana. Parecía un hogar posible. En la vida, muchas veces nuestros intentos se ven pequeños ante los ojos del mundo. Pero son enormes batallas internas que solo uno conoce. El verdadero vuelo empieza cuando dejamos de medirnos por la caída. Y comenzamos a contar los segundos en que nos atrevimos a intentarlo. A veces no necesitamos alas perfectas. Solo un amigo que camine a nuestro lado mientras aprendemos a usarlas. ¿Quién ha sido ese ratón en tu vida?
Esa persona que te acompañó cuando tenías miedo. Déjalo en los comentarios. Dale like. Suscríbete a Cuentos del Alma y comparte esta historia con alguien que hoy necesite un empujón para volar. Desde lo alto, otros dragones miraban. Al principio, las burlas eran como viento frío. ¿Un dragón que entrena con un ratón? ¿Saltos desde piedras? ¡Qué ridículo! Pero el tiempo cambia muchas cosas. Aquel dragón, el mismo que se escondía bajo su ala, ahora despegaba. Tosco. Sí. Inseguro. Quizá. Pero cada intento era más firme, más alto, más verdadero. Y los murmullos se volvieron silencio. Ya no se reían. Ahora observaban. Algunos, incluso, con respeto. Porque no hay nada más poderoso que ver a alguien romper sus propias cadenas. El dragón todavía sentía miedo. Cada vez que se alzaba, el corazón latía fuerte. El viento rugía. Y el recuerdo de las caídas pasadas lo visitaba. Pero ya no huía de ese miedo. Lo abrazaba. Lo usaba. Convertía ese temblor en fuerza. Ese nerviosismo en atención. Y ese miedo en impulso. Porque el miedo, cuando no lo escondemos, puede ser como el fuego. Si lo sabemos cuidar, nos da calor, luz y empuje. Un día, sin pensarlo, voló más alto que nunca. Y en el aire, sintió que no solo estaba dejando el suelo, estaba dejando el peso de la vergüenza, la voz de la inseguridad, las dudas que durante tanto tiempo lo ataron. No era el vuelo más perfecto. No tenía la gracia de sus hermanos. Pero era suyo. Y por primera vez, no deseaba ser como los demás. Solo deseaba ser él mismo, con alas que habían sido forjadas en la paciencia, y con un corazón que había aprendido a confiar. El ratón lo miraba desde abajo, pequeño, silencioso, pero con los ojos brillando de orgullo. ¿Lo viste?, gritó el dragón, descendiendo. Sí, respondió el ratón con una sonrisa. Pero más importante, ¿lo sentiste tú? Y el dragón asintió. Por primera vez en su vida, no solo había volado, se había sentido libre. Ese pequeño ratón, tan fácil de ignorar, había sido su guía. No le dio alas. Le dio algo más difícil. Confianza. Constancia. Y un espejo donde descubrir quién podía llegar a ser. A veces, los más grandes cambios en la vida no vienen de los que tienen más fuerza o fama, sino de los que tienen más fe en ti. Este cuento nos recuerda que cada uno tiene su ritmo, su forma de volar, su historia única, y que no hay alas más fuertes que las que vencen el miedo. Nunca subestimes a los corazones pequeños, porque pueden sostener sueños muy grandes. ¿Quién ha creído en ti cuando ni tú podías hacerlo? Cuéntamelo en los comentarios y comparte esta historia con alguien que hoy necesite volar más allá del miedo. Cuando el joven dragón surcó el cielo,
Algo cambió. No era el viento quien lo empujaba. Era su propio rugido interior. Un rugido que no venía del pecho, sino del alma. No era de furia, sino de libertad. Y el cielo. Sí. El mismo cielo que antes temía. Parecía aplaudirle con sus nubes abiertas. Ya no era un dragón que temía volar. Era viento. Era fuego. Era él mismo. Sin máscaras ni miedos. Mucha gente cree que el valiente no tiene miedo. Pero eso no es verdad. Ser valiente es volar con las alas temblando. Es caminar con el corazón latiendo fuerte. Pero sin rendirse. El pequeño dragón entendió que no debía esperar a no tener miedo, sino a decidir avanzar con él a su lado. Porque la valentía no es ausencia de temor. Es su transformación. Durante mucho tiempo pensó que ser distinto era su condena. Que no volar como los demás era señal de debilidad. Pero el viaje le enseñó algo más profundo. Lo que lo hacía diferente. Era exactamente lo que lo hacía fuerte. No tener las mismas alas. No seguir el mismo ritmo. No temer mostrar su alma. Eso no era debilidad. Era belleza. Era autenticidad. El pequeño dragón ya no era tan pequeño. Otros comenzaron a acercarse. Dragones jóvenes que también temían. Seres alados que dudaban de sí mismos. Y él no les dio respuestas. Les contó su historia. No presumió su vuelo. Compartió sus tropiezos. Y eso encendió nuevos fuegos. Fuegos de esperanza. Porque cuando alguien ve que tú, con tus miedos, has volado, se atreve también a desplegar sus alas. Este cuento no termina aquí. Porque todos, en algún momento, somos ese dragón. Asustados. Dudando. Escondidos. Y todos, en otros momentos, somos ese ratón. Pequeños por fuera, pero con un corazón dispuesto a ayudar. El mundo necesita ambas cosas. Almas que se atrevan a intentar. Y almas que se atrevan a acompañar. Así que la próxima vez que sientas miedo, recuerda, tal vez no sea el final. Tal vez sea el momento de despegar. En este cuento hay una verdad universal. Todos llevamos una batalla por dentro. Y todos necesitamos, en algún instante, a alguien que crea en nosotros más de lo que creemos nosotros mismos. Así que, si estás en la cueva, soñando con el cielo, da el primer paso. Y si eres el que ya ha volado, acompaña a alguien más. Porque juntos, aún con alas distintas, el cielo es de todos. Gracias por volar junto a nosotros en esta historia. Dale like si sentiste el corazón latir más fuerte. Suscríbete para más relatos que tocan el alma. Y recuerda, aquí, en tu canal Cuentos del Alma, donde las historias no terminan, solo despegan.